Bueno, estamos en la creación, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Estamos en eso. Como hace 8, creo que tuve muy poquita gente, ya no recuerdo, la verdad. Entonces, yo quiero, si me lo permiten, leerles algo que cuando lo compartí en otro lugar, pensé en este curso. No, no es justamente lo que está aquí en las diapositivas, pero si luego les interesa, yo puedo escanearlo y luego compartirles. Si me dejan que les lea un poco, ¿sí? Tú eres la maestra, tú mandas. Claro, por supuesto. Bueno, estamos hablando de la creación, estamos hablando de la mediación de Cristo en esta creación. Y entonces a mí me pareció, bueno, para hacerles un poquito el contexto, estuve en retiro. Estuve en retiro y entonces ignaciano, obviamente, ¿verdad? Por la universidad. Y entonces me pareció, los ejercicios ignacianos empiezan con el tema de reflexión de Dios, principio y fundamento. Entonces hay un material que pensé en justamente en esta antropología y pues quiero compartírselos y si les interesa lo escaneo y se los paso. Dice, Ok. cada acontecimiento adquiere un determinado significado que depende del contexto en el que lo recibimos. Ojo con eso, ganchito a esa frase. Si cambia el contexto, cambia el significado. Entonces, hay un cuento ahí que se da, no se los voy a leer porque sería muy largo, pero es un cuento chino que cuenta de que hay un señor que se ve muy bien en su comunidad porque tiene un caballo que le sirve para trabajar. Entonces, el caballo se le va un día y todo el pueblo llega a decirle, ay, qué mala suerte, mira, te quedaste sin tu instrumento de trabajo. Y el hombre sabio, con la sabiduría de Dios, dice, no se sabe si es bueno o malo, solo Dios sabe. Bueno, con el tiempo resulta que ese caballo regresa con una manada de caballos salvajes y entonces la gente del pueblo llega a felicitarlo. Mira, qué buena suerte, ahora no tienes un caballo, tienes una manada, qué maravilla. Y el hombre sabio dice, bueno, quién sabe, bueno o malo, solo Dios sabe. Y de pronto, pues el hijo tiene un hijo, ¿verdad? Y este hijo se pone a querer poner a los caballos como habilitarlos para la tarea, amansarlos, y lo botan y se quiebra la pierna. Entonces la comunidad llega a decirle, ay, mira, qué mala suerte. Ahora tu hijo está quebrado y vuelve a contestar el Señor, mira, buena suerte, mala suerte, solo Dios sabe, ¿verdad? No se sabe si es bueno o malo lo que está pasando, Dios sabrá. Y luego hay una guerra, hay una guerra civil y están recopilando a toda la gente para que vaya a pelear y entonces resulta que llegan a la casa de este señor y el hijo pues está en cama, ¿verdad? Porque está quebrado y bueno, está mal. Y entonces la gente llega a decirle, ay, mira, qué buena suerte, tu hijo no se no se fue a la guerra, ¿verdad? Y se quedó pues y así puede ir la historia muy lejos, ¿verdad? Entonces, es importante aprender a contextualizar para dar una interpretación a la realidad creada. No estamos fuera del contexto, estamos hablando de la creación. Hay toda una realidad en nuestra vida que está creada y los acontecimientos desde esta perspectiva y a partir de Jesucristo, que es lo que nos toca, pues entonces vemos que pues el contexto siempre va a ser Dios. Ahora, que si sí, que si no, que por qué me pasa o por qué no me pasa, pues entonces ahí lo dejamos a Dios, ¿verdad? Porque por mucho que le demos vuelta, no lo vamos a poder captar. Entonces, el punto de no solo en la teoría, sino como parte que tenga que ver en la influencia de nuestra vida, es que todo tiene que ver, pues, desde Cristo y nosotros como seguidores, todo será para nosotros, pues, el enfoque Dios. Entonces, aquí viene lo que les quería leer. Esta idea
que se nos inculcó desde niños, que Dios nos ha creado en el catecismo chiquito de la primera comunión. ¿Quién te ha creado? Te ha creado Dios, ¿verdad? Eso lo tenemos desde muy chiquitos, está grabado en nuestro corazón y en nuestra mente. Dios me ha creado, es la respuesta que damos y que es una respuesta correcta acerca del origen. Pero dice, no es una respuesta completa. Dios te ha creado y continúa creándote. Te mantiene en plena vida y creatividad. Es importante que profundicemos bien en esta verdad. Dios no solamente nos ha creado al principio para entregarnos luego a nuestros padres y a la responsabilidad de ellos. Dios interviene mucho en el crecimiento de cada uno de nosotros. Depende de Él en cada instante de nuestra vida. Día tras día continúa alentando nueva vida en ti, plasmando tu personalidad y proporcionando los talentos y cualidades que posees. ¿Por qué Dios se interesa por mí? La respuesta es simple, como profunda, porque me ama. Dios es amor, me hace participar de su misma naturaleza, me ha creado a su imagen y semejanza. Puede que no me haya dado cuenta de ello y que haya vivido como si no fuera su imagen, pero Dios continúa sosteniéndome con su amor. En el relato de la creación, en el Génesis, Dios creó el mundo a partir del caos, puso orden dentro del desorden. Puedo pensar lo mismo acerca de mi vida. La gracia de Dios está operando en mí de muchas maneras, cambiando mis propios desórdenes con su orden o por su orden, haciendo que mi vida sea más amable y armoniosa. Este proceso dura toda la vida. Dios sigue requiriéndome para que salga de las tinieblas, del egoísmo, de la esclavitud, de las malas costumbres, de las paralizaciones, de las ataduras, de los miedos, para que vaya a la luz, al amor y a la libertad a través, fíjense, a través de mí, conmigo y en mí. Dios está extendiendo su reino sobre la tierra, siempre que yo coopere con su amor de forma abierta y generosa. He de persuadirme de que lo mismo que mi propia vida es un don de Dios y está constantemente sostenida por Dios, eso mismo es lo que ocurre con toda la creación. El universo y toda la realidad creada son un reflejo de la presencia misma y providencia de Dios en todas partes, en todo momento y en toda persona. En Él vivimos, nos movemos y existimos. Nosotros estamos en Dios y Dios está en nosotros. Dios está también presente en carne y hueso por medio de su Hijo Jesús, que es el Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces, es eso y hay otro poquito más, pero básicamente las ideas claves es que la creación, cuando se habla en el principio, eso ya lo habíamos dicho en otro curso, no estamos hablando de un comienzo, sino desde siempre. Es la actuación de Dios. Dios actúa siempre, recrea siempre, renueva siempre. Y para que lo entendamos, pues se encarna en Jesús, ¿verdad? Y entonces esa nueva creación no es solamente tener la teoría de hace 2000 años, de la creación de Jesús, y que todo es nuevo, y María la nueva Eva, y Jesús el nuevo Adán, y toda la novedad, sino que esa novedad sigue recreándose en nosotros
Una vez vayamos, como dice el texto, persuadiéndome, entendiendo que esa es una realidad que no ha terminado, que sigue activa. Entonces, y el tema de contextualizar la interpretación del texto, ¿verdad? Porque nosotros en estos cursos recibimos la teoría, pero esa teoría que entra a nuestra inteligencia, pues tiene que tener como como un paso, ¿verdad? Al corazón o a nuestros sentidos, para que evangelice también nuestros sentidos, nuestras emociones, nuestros sentimientos, para ir actualizando a Dios como creador en todo momento de nuestra vida y en toda persona. Porque puede ser que la persona no se dé cuenta de eso, ¿verdad? Y piense que vive su vida como quiere o como puede, pero el hecho es de que para eso somos llamados a ser sal y luz, ¿verdad? Para que esa persona se ilumine con la luz de Jesús, con la nueva creación y vaya captando un sentido esperanzador, ¿verdad? Porque toda esta teoría es para ponerla práctica en algún momento y poder interpretar los textos no tan literalmente como están, sino en el sentido, pues, vivencial de lo que se nos revela, ¿verdad? Entonces, en el Nuevo Testamento nosotros teníamos la mediación de Cristo en la creación y como todo, pues es un misterio, ¿verdad? Porque ya ven ustedes, si leemos literalmente los textos, pues ya sabemos cuándo se escribieron, en qué momento, ya lo vimos anteriormente. Son reflexiones, tenemos que ponerlo en el contexto, ¿verdad? Génesis 1 está en el contexto del exilio de Babilonia. En ese momento se escribe ese poema, ¿verdad? Entonces, el contexto es esperanzador para quienes están escuchando ese poema litúrgico. No es la historia tal cual sucedió, sino es la reflexión que se da al hecho de que Dios es el principio de todo y que no todo se termina aún con mi pecado, porque ya tendremos otras reflexiones de Pablo, ¿verdad? Que dirá, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. O sea que el pecado nunca va a ser obstáculo para Dios para seguir su proyecto. Y en el tema de la mediación de Cristo en la creación, pues entonces vemos que toda la acción de Dios en el Antiguo Testamento es de liberar para hacer una alianza. Esos son los temas. Liberación, Dios libera, Dios provee, Dios acompaña, Dios elige. Todos los temas para hacer una alianza entre pues, Dios y el hombre. Y vemos la dificultad del hombre de responder a esta alianza hasta que tenemos a Jesús humano, que asume todos los compromisos de esa alianza hasta sus últimas consecuencias. Pero el tema es liberar. Dios creador es liberador. La creación y la liberación son expresiones del amor de Dios. Y el libre albedrío no es algo que retroceda o que disminuya el poder de Dios, sino que al contrario, visto desde esa perspectiva, es el acto más grande de amor y de poder de Dios, porque nos deja libres para que reaccionemos de la manera que querramos, a favor o en contra. El problema no es contra Dios, es contra nosotros, porque entre más nos alejamos y vemos la lectura de hoy, por ejemplo, la primera lectura de Jeremías es esa queja de Dios. Les he dicho, les he mandado, bueno, ahora te mando a ti, Jeremías, a que le digas, pero no te van a escuchar, no van a querer, no, hasta el día de hoy es la misma historia. Entonces, es esa cerrazón de mente y dejada en rituales, pero no cambiando, es el tema de la cuaresma, es el tema bíblico, el que hay en todos lados. Entonces,
ese amor de Dios se descubre con estos signos que Él va dando y que son signos de amor. Pero ven ustedes en la lectura de hoy, por ejemplo, del Evangelio, ustedes ven que se ven los signos. Cristo participa en la creación, libera a la persona de aquel espíritu mudo que tenía, ¿verdad? Pero la novedad que es tan grande, unos se maravillan, otros lo critican y otros le piden un signo. O sea, la misma historia de siempre, ¿verdad? Que la creación es algo que va constantemente desarrollándose, que lo tenemos en nuestra propia, pues en nuestros propios ojos, pero puede ser que ya perdimos la capacidad de maravillarnos, puede ser que siempre pidamos un signo, o puede ser que digamos que las cosas son de otra manera, ¿verdad? Aquí en este tema decía de que ponía otro ejemplo, que dice que hay un catedrático que le cuenta a su esposa y le dice, mira, estoy preocupado porque la verdad, todo lo que he estudiado y sin embargo hay cosas que no sé, que no entiendo y me doy cuenta de que estoy muy limitado, a pesar de que he estudiado mucho. Y la esposa dice, pero ¿qué es lo que no entiendes? Pues no entiendo que, que, cómo es que funciona una bombilla eléctrica, dice. Y la esposa le contesta, ay, no sabes eso, es muy sencillo, querido, le dice. Tú solo oprime, aprietas el conmutador y ya está. No es tan complicado, le contesta la esposa. Y entonces dice la reflexión, pues muchos de nosotros creemos que con la oración ocurre lo mismo. Pensamos que funciona de la misma manera que muchos de nuestros aparatos. Llegamos, pedimos, nos quejamos y ya está, ¿verdad? Entonces, y todo se pone en marcha. Cuando nos hemos parado a pensar en el poder que la hace funcionar. ¿Cuál es el poder que hace funcionar a esta creación, a esta realidad? Entonces, es importante que estos temas nosotros también los vayamos aplicando, no solo como teoría, sino viendo esta novedad que se va representando. Aquí está el hombre y la contingencia, ¿verdad? Como para este catedrático el saber cómo funciona una bombilla, pues él está pensando en otro nivel, ¿verdad? ¿Cuál es el origen de ese funcionamiento? Y pues la esposa le dice, no, solo con que tú apaches ya funciona, no te preocupes. Entonces, hay veces que nos quedamos solo en la forma y no entramos a la profundidad de los temas, ¿verdad? Y esto es lo que viene a hacer Cristo, a hacer evidente el amor de Dios entre nosotros, que actúa con toda su fuerza creadora en el cielo y en la tierra y en todo lugar. Entonces aquí viene pues el hecho de que la acción de Dios es libre. No, por ejemplo, cuando se nos dice también en el catecismo, ¿para qué te ha creado Dios? Dice, Dios te ha creado para que lo conozcas, lo ames, lo sirvas. Entonces, a veces la respuesta es que yo debo de conocerlo, yo debo de amarlo, yo debo de servirlo, yo debo. Entonces, no debes. Esa es una consecuencia lógica de entender y de ser consciente de la obra creadora y del poder de Dios, ¿verdad? Entonces, desde esa perspectiva no se debe, sino que simplemente surge, se da, porque no hay otra razón. Entonces, aquí en el folleto dice que el hecho de que todo ha sido creado por Dios se considera como algo adquirido en el Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento nos muestra a ese Dios creador que es Padre de nuestro Señor Jesucristo, que todo lo ha hecho mediante su Hijo y la recapitulación de todo en Cristo. Y Jesucristo reconcilia al mundo con el Padre.
se especifica que el hombre ha sido creado por Cristo, en Cristo y hacia Cristo. Ahí todo el sentido de la recapitulación, que nosotros tendríamos que entenderlo desde el prólogo de Juan, ¿verdad? ¿Qué es eso? Y entonces esa comunicación absoluta de que todo preexiste que todo lo que existe son gestos de Dios, formas de Dios, signos de Dios, que es su presencia, no tanto su huella, sino como su talante, su darse de distintas maneras. Entonces, eso lo expresamos, por ejemplo, en las vigilias de Pascua, ¿verdad? El sábado de gloria, con el alfa y omega. Cristo es el principio y el fin, quien produce el universo y por cuyo amor existe y se desarrolla ese universo. De hecho, en otra parte Jesús dirá, sin mí no pueden hacer nada. Luego habla de esta palabra complexivamente. Cristo no solo ha producido el mundo en su devenir, sino que le da unidad como pantocrátor. Es decir, Él es el Señor. O sea, ¿se acuerdan ustedes del panteísmo? O sea, dar a las cosas o a las personas o a los objetos, pues la característica de, tal vez no de divinidad, pero sí poner nuestro corazón en eso, como que eso nos va a salvar, como que eso nos va a dar la vida, como que eso nos da la plenitud. Pero lo que vemos es que es Cristo el que contiene todo en cuanto que le da sentido al universo, atrayéndolo hacia sí mismo. Entonces se dan cuenta que todo el Antiguo Testamento se complementa o llega a la plenitud en la persona de Jesús, haciéndolo un absoluto, ¿verdad? Y entonces aquí se distingue entre los seres contingentes, o sea, limitados, y el ser necesario, o sea, Dios mismo, ¿verdad? O sea, necesitamos. No es Dios que necesita de nosotros, sino nosotros somos los necesitados de Dios. Y entonces por los modos de ser, o sea, por ser Dios quien es y por ser nosotros quienes somos, que somos criaturas. Entonces, como criaturas, pues hemos sido creadas, entonces tenemos límites. Y entonces, por ser Él quien es, esa es la parte de reflexión de la metafísica, ¿verdad? O sea, los modos de ser, el modo de ser de Dios, que lo vimos en el tema trinitario, y el modo de ser nuestro. Entonces, nosotros somos seres contingentes, todo lo que existe en la creación es eso, hoy es y mañana no es. Una vez existieron y pueden no haber existido nunca, ¿verdad? O un día dejar de existir. Y el ser necesario, que es Dios. Entonces, no es que yo tenga o que yo deba o que Dios necesite o que Dios tenga un sueño que espere de mí. No es eso. O sea, Dios es Dios. Y nosotros, pues, somos necesitados. A mí me llama la atención muchas veces en la Eucaristía que según el Evangelio, pues esa contingencia al regresar Jesús al Padre, pues nos deja el espíritu de amor que hay entre el Padre y el Hijo, que eso es lo que vimos nosotros en la Trinidad, en el misterio trinitario. Pero me llama la atención cuando al final o en la homilía dice el sacerdote, bueno, pidámosle a la Santísima Virgen que nos ayude, que interceda. Y yo digo, pues, y no es al Espíritu Santo que tenemos que pedir, y no María es la llena del Espíritu y por eso puede responder, pero no sé, es algo que yo me pregunto, pero tal vez estoy equivocada, ¿verdad? La absoluta soberanía de Dios y la real consistencia del ser creado. O sea, Dios es una realidad absoluta. María adorable, pues, pero también es una criatura, creo yo, o no sé. Entonces, esto ya lo habíamos visto, el Concilio Vaticano I, la creación como una producción de todas las cosas de la nada, según la substancia que había sido dada.
Luego, esto también ya lo habíamos visto, la diferencia entre el crear y el obrar humano. Dios no solo le da sentido a las cosas, sino que es fiel en su obra. Dios dice el folleto, la creación no puede estar concluida hasta que esta plenitud haya irrumpido, hasta que efectivamente el designio de Dios se haya cumplido. O sea, el proceso es largo, ¿verdad? Porque ya vemos a veces que no vamos muy para adelante. Porque Dios sigue creando todos los bienes, los sigue santificando, los llena de vida, los bendice, los repartes entre nosotros. Esa es la actuación de Dios constante, una creación continua. Dios no deja de actuar en el mundo ni en la historia, y su acción creadora no es menos intensa ahora que cuando leemos Génesis 1 o Génesis 2, ¿verdad? Sino que se sigue desarrollando, crea conservando, crea gobernando y crea llevando al fin. La creación es una relación de causa, no de efecto, ¿verdad? Es una relación causal, permanente, entre Dios uno y trino y todo otro ser. O sea, toda la acción de Dios, Padre, Hijo y Espíritu, está totalmente renovando su creación. La presencia constante de Dios está mediada por Cristo y tiende a la realización de su obra salvadora. O sea que todo llama a que vuelva a las manos de su creador. El hombre le da sentido, lo que leímos al principio, desde su contexto, desde lo que lo interpreta. Entonces se dan cuenta ustedes cuando, por ejemplo, están en el exilio, han perdido todo, pues, ¿qué logran comprender? Pues logran comprender que han fallado, que se les ha dado y ahora se les ha quitado. Pero esa es una interpretación de lo que ellos experimentan en su contexto, ¿verdad? Y que está escrito en la escritura. Pero ya sabemos que Dios no da nada y lo da para quitarlo. Es decir, todo es de Dios. Y entonces lo que dice San Ignacio, todo es tuyo, a ti lo devuelvo. No es que me lo quite, es que yo tengo que entender que no es mío y que yo pues tengo que regresarlo a quien pertenece. Entonces, son como cosas de sentido común, como argumentos que el mismo Jesús da, por ejemplo, hoy cuando lo acusan de hacer, pues exorcizar al mudo por la fuerza de Belcebú, pues él dice, bueno, entonces ya está arruinado, porque si él está dividido y está haciendo el bien, es que ya su reino se terminó. Él pone una parábola, ¿verdad? Pero el contexto es el que la persona va a interpretar y va a dar argumentos de esa realidad. Nosotros ya vamos entendiendo que Dios crea para que el hombre disfrute, pero no es del hombre, no es para que lo destruya. De ahí que el Papa Francisco hable de una casa común. Y hubo también una reunión en la universidad de una secretaria del Papa que vino a hacer referencia a ese tema de las tres últimas encíclicas del Papa, desde Fratelli Tutti y pues el tema de la ecología que toca en las dos otras cartas, y ella decía, el Papa no es que nos esté hablando de ir a sembrar un arbolito, pues no es el tema de lo verde, de que nos falta lo verde, no, el tema es de la creación. Dios ha hecho una creación no para que nosotros la destruyamos, o sea, no la destruye Él, la estamos destruyendo nosotros. Entonces, no se trata, dice, de ir a sembrar un arbolito otro, que no es que esté mal si lo hacen, pero el tema es el compromiso, la responsabilidad administrativa que todos tenemos, porque no es solo de unos, es de todos este contexto, ¿verdad? Entonces luego viene aquí, y es esto, pasa muchas veces.
Luego dice aquí, Dios no adquiere ninguna ventaja por crear. Dios no crea para autoperfeccionarse, sino para comunicar su bondad, su amor. Dios ha creado para poder manifestarse en Cristo, para poder comunicar sus beneficios y a sí mismo, y con ello lograr la plenitud de la criatura. O sea que toda la creación que se hace desde siempre, desde nada, desde el caos, y que es un dogma, pero nosotros pues no nos podemos quedar en el dogma. Esto hay que creerlo porque hay que creerlo, porque es simple y sencillamente ir cayendo en la cuenta de la verdad de esa realidad, no como algo impuesto, sino como algo lógico, razonable, que se puede argumentar, que todas las cosas están en absoluta dependencia de Dios, puesto que Él es el principio y el fundamento de todo. Esto pues está en Vaticano, está en el Concilio de Letrán, y se tiene como un dogma, pero realmente nosotros lo podemos captar sin una imposición o sin parámetros, que si no creemos eso, pues volvemos al tema primero, que era de la evolución, o que si es una sola pareja, o que si son varias, o que qué dice el texto. Bueno, el texto va ilustrando lo que por lógica nosotros vamos entendiendo, ¿verdad? Que Dios es el principio de todo, una pareja, evolución, Big Bang, como quieran llamarle, pero Dios es el principio de toda acción, y sin esa realidad, que tal vez no la podemos explicar con palabras fáciles, pero que sí las podemos asimilar en nuestro ser. Entonces ahí es la antropología teológica, la que descubre en el Creador no solo un comienzo y un fin del universo, o sea, que empieza con el Génesis y termina en el Apocalipsis, no, ¿verdad? Porque igual el Apocalipsis tendrá que entenderse como algo que trasciende, no como que algo que acaba, porque Dios no va a ser una obra creadora para luego terminarla, romperla, ¿verdad? Como que yo les pusiera a hacer a ustedes, hagan un dibujo lo mejor que puedan y después les digan, bueno, ahora rómpanlo. Entonces, pues, ¿por qué? Pues porque solo era para que lo hicieran y ahora ya se rompe. Entonces, no, ahí es donde se habla o hay que entender el contexto de una trascendencia, de algo que lleva a otra realidad. Dígase lo mismo de la resurrección de Jesús. O sea, Jesús no viene a salvarnos solo para morir, para padecer, morir. Ahí va todo el sentido trascendente de la resurrección, de que aunque nosotros físicamente no lo podamos ver físicamente, pero los signos continúan. No fue una historia que terminó el Viernes Santo, como ahora en la Semana Santa, que se termina el Viernes Santo y el sábado ya parece que todo se acabó, todo el mundo cansado de procesiones o de haber salido. No, es una obra que se sigue recreando y se sigue recreando a través de nosotros. Entonces, aquí tienen ustedes lo que ya también habíamos visto, como cada teólogo va dando sus interpretaciones desde la realidad del ser de cada quien. Y entonces esa mediación de Cristo en la creación, pues hace que la creación sea el misterio de la salvación, la expresión del amor de Dios. Dice, el misterio de la creación enciende la confianza en Dios. Los hombres somos la obra privilegiada de sus manos. Dios cuida a su obra con celo y con amor. Por eso Dios es providencia. Por eso Dios es misericordia. Por eso Dios es compasión. Providencia en cuanto prevé un fin para el hombre y en cuanto lo provee de los medios para alcanzarlo. O sea,
No es que nos deje así simplemente a que veamos nosotros cómo salir. Va dando las herramientas adecuadas. En cada momento de nuestra vida, Dios está presente, actual, y nos muestra el camino a seguir. En el Antiguo Testamento, esa presencia actual, viva, pues nosotros la teníamos con determinadas personas, ¿verdad? Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, luego pues están Josué, después los jueces, después los profetas, los reyes, bueno, en fin, personas individuales que no tenían mérito, pero eran elegidas por Dios para continuar el proyecto, ¿verdad? De salvación. Pero a través de Cristo, que es el mediador de todo, pues nosotros ya podemos entender que esa realidad se ha acercado, se ha humanizado, ha tomado un rostro, un rostro. Entonces nosotros podemos entender a un Dios que no porque sufre, que no porque en la pasión, desde Getsemaní hasta llevar la cruz y ponerlo, clavarlo en la cruz, pues podemos entender a un Dios que llora, que sufre con cada uno de nosotros en cada circunstancia. Por Jesús podemos entender eso. Sin Jesús no lo podemos entender porque no, solo se quedaría con formas antropológicas. Pero resulta que la encarnación es eso, la que nos dice que Dios se hace uno de nosotros para pasar lo mismo que nosotros. Lo ha pasado. Y luego dice el texto que menos en el pecado, pero sin embargo asumió el pecado de todos. Y por eso las consecuencias fueron de pecado, porque aunque él no era pecado, se volvió pecado a causa nuestra. Porque cada curación, cada exorcismo, cada comida con los pecadores era como absorber el pecado de cada quien, de la humanidad entera. Entonces, esa es la realidad de Cristo que nos hace entender que sigue caminando con nosotros, que sigue acompañando nuestros procesos, que no es ajeno a que nos quedemos sin trabajo, a que nos quedemos sin salud, porque está presente en esas realidades. Desde ese sentido, si Dios me creó y quiso que empezara a existir, nos acompañará siempre en la hora, en todas las horas de la enfermedad, del sufrimiento, de la muerte. Debemos tener en cuenta que Dios no abandona la obra de sus manos. Fíjense que todo esto, ¿por qué lo volví a repetir? Un poco por las oraciones, cuando nosotros rezamos o decimos interceder por los abandonados o porque te pedimos, Señor, porque fíjense, Dios no abandona las obras de sus manos. Estarán abandonados de nosotros, mas no de Dios. Estarán falta de salud porque algo no está funcionando, pero Dios lo tiene totalmente, pues lo lleva, lleva el proyecto en sus manos. No se le ha salido esta situación de las manos. No lo abandona, no abandona su obra. Ese momento es el paso necesario para ir a gozar definitivamente con Cristo y de su creación y ya sin el velo de la posibilidad de pecar. O sea, ese es el momento de la muerte, ¿verdad? Pasar el umbral, pues será llegar a un momento de gloria que nosotros le tememos tanto, ¿verdad? Y que no deberíamos, por lo que dice aquí en este contexto. Entonces, al nosotros decir que Cristo es la recapitulación de todo lo creado y llevado a nosotros hasta este plano, ¿verdad? El eucarístico. ¿Qué es acción de gracias? El darnos cuenta que el mundo ha sido creado en torno al hombre por Cristo, con él y en él, y que esta proposición se pueden considerar de tres maneras. De una manera singular, y eso ya lo vimos, complexiva, y como la causa eficiente. Bueno, Dios es fiel hasta el final, no se olvida de esa creación continua y renovada a través de Cristo
Y la recreación nos recuerda de que todas las cosas tienen el principio, el fundamento, la fuente y el origen, que es Dios, y ha de tener a Él como meta. No hay otra meta. Si Él es el principio y el fundamento, Él también es la meta. Y todo está ordenado para que llegue hasta Él. Lo único es que no es que debamos, si somos conscientes de esa realidad, en automático cooperamos. Hace un tiempo en un grupo que estábamos pues reflexionando sobre estos temas, salió el ejemplo de una persona que saca a sus perritos, a su perrito, su mascota, a caminar, ¿verdad? A sacarlo a la calle, y lleva ya su bolsita para recoger lo que haga el perrito, ¿verdad? Y yo preguntaba que si en el camino veían otras cositas que estaban ahí en el piso, que si las recogían también o solo lo que hacía su perrito. Y entonces todas dijeron: "Ah, qué asco, si da asco recoger el del nuestro perrito, imagínate que vayamos recogiendo todo ahí, ni que fuéramos la Muni, ni que fuéramos". Y bueno, se defendieron, ¿verdad? Porque dijeron que no, que solo se recogía lo único, lo de su perrito. Y ya que los demás aprendan a ser responsables, porque si son irresponsables, no tenemos la culpa. Entonces, fíjense, es un tema de que la casa no es de todos. Y claro, me imagino que ustedes estarán de acuerdo con todos los demás, ¿verdad? Que no recogerían, ¿o qué piensan ustedes? ¿Qué piensan? Cuéntenme, opínenme algo. Hoy no las he oído. Yo soy muy asquerosa. Yo brincaría, por un ladito pasaría yo. Además no tengo perro. En la Además no tengo perro porque no me gustan los animales. A mí tampoco. Los animales en su lugar y yo en el mío. Yo pensaría lo mismo que dijo la persona con la que estabas hablando. Lo mío sí, pero lo de mi perro sí, pero lo de los otros no. Pero fíjense, pues, la lógica de aquí, ¿verdad? Lo que pasa es que sí, nosotros tenemos todas esas reacciones, y no es que estén mal, claro, está bien, pero des en cuenta cuál es el principio, ¿verdad? Que es de que no es de él, o es como que yo llegara a tu casa, le decía yo, bueno, tal vez te diría: "Mira, lo que está ahí, tal vez no lo recojo", no sé cómo es la cosa, ¿verdad? Pero el hecho es pensar que es algo de todos. No sé si el ejemplo asqueroso las pone en contexto de que la realidad no es que esto sea mío y solo lo mío, es el sentido de privaticidad que tenemos y la que el Papa constantemente nos llama la atención, ¿verdad? Que debemos de salir de esa realidad porque no es así. ¿Qué dicen ustedes? ¿Será algo tan difícil? Bueno, es que cuando tú ves una basura, la recoges. Eso Bueno, es pues es que, diferente. es diferente a la basura. Sí, a que la popó del perro, sí. Bueno, antes era como un abono, ¿no te acuerdas tú? Que antes eso se miraba como que era un abono. Ahora ya no se ve como un abono. Antes se supone que es uno de los mejores abonos que existen. Ya no Sí, es pero así. ya no es así. Písalo y vas a ver Pero, qué piensas. pero era bono el de vaca, decía yo, porque solo hierba come. Ah, bueno, pero como los de ahora tampoco ya no comen comida, solo comen, no sé, concentrado o algo así. En fin, el hecho es de que somos libres para hacer todo eso, ¿verdad? No hay una necesidad, sino hay libertad, libertad que se dona. Pero lo que hay que ser consciente es que todo esto que hemos recibido ha sido con absoluta gratuidad. No es que lo merezcamos. Dios da como quiere, en la cantidad que quiere y a quien quiere. Y lo único que nosotros tenemos que hacer es, pues, agradecidos y cuidar eso, ¿verdad? Cuidar esa realidad y esa libertad, como volvemos a repetir, no nos crea por necesidad, nos crea por amor.
Y entonces tendríamos que tener ese mismo amor por su creación, ¿verdad? Porque a veces lo único que hacemos es criticar al otro, pero bueno, en eso hay posturas y posturas, porque dicen, no, es que si yo hago lo que le corresponde al otro, el otro pues se columpia y entonces yo le estoy quitando su responsabilidad. Hay muchas maneras, ¿verdad? Dice la Madre Teresa que una vez le dijeron que en lugar de estarle dando a la gente tanta comida y lo que hacía o lo que le daba, que les enseñara a pescar y que no les estuviera dando el pescado, porque eso era mantener a toda esa gente, pues así, toda mantenida y todo eso. Entonces ella dijo, bueno, yo voy a hacer lo que puedo y en este momento es pues dar lo que tengo. Ya cuando ustedes quieran, les enseñan a pescar todo lo que quieran. Yo primero les voy a ayudar a que tengan un poquito de dignidad y después enséñenle ustedes todo lo que necesiten aprender. Un poquito eso, ¿verdad? De que a veces las excusas están ahí, pero estos temas no solo son teoría, tienen consecuencia, la libertad, ¿verdad? Y nosotros muchas veces pues agradecemos y damos y decimos, pero la libertad de saber que todo lo cuanto tengo ha sido un don, no por merecerlo, y entonces si gratuito lo recibes, gratuito lo das. Entonces, amada por Dios, o sea, no sabemos, entonces ya sabemos que Dios no crea para autoperfeccionarse, sino para comunicar su bondad. Y entonces nosotros, esa misma bondad que recibimos, pues la tendríamos que transmitir, ¿verdad? Sin hacer tantas diferencias o tantos argumentos defensivos. Dios ha creado para poder manifestarse en Cristo y Cristo ha dado la vida por sus amigos, ¿verdad? Entonces, ¿hasta dónde? Pues no hay límites. Y para comunicar sus beneficios y para comunicarse a sí mismo, y con ese sentido encontramos la plenitud de la criatura. Entonces, aquí tienen todos estos temas que no es que nos esclavicen, sino que al contrario, cuando se sabe lo que se hace, por qué se hace, entonces se es libre, ¿verdad? La libertad humana es una fuerza que ayuda a crecer, a madurar, a compartir bondad, que alcanza la perfección, no de Dios, ¿verdad? Porque si ya es perfecto es Dios, sino que la nuestra en el sentido de que no hacemos las cosas para agradar a nadie, sino que para ser coherente con lo que Dios ha hecho y lo que decimos, que es Dios crea todo en cuanto suscita, da vida, da libertad y autonomía. O sea que si no lo hacemos no es que esté mal, somos libres y es nuestro libre albedrío. El amor omnipotente de Dios encuentra en la libertad y en la creatividad humana una gran manifestación. Fíjense, eso es bonito, ¿verdad? Que esa omnipotencia, cuando es entendida por la criatura, ahí se manifiesta esa ese gran amor y esa gran creatividad de Dios mismo. Se manifiesta en ese libre albedrío que hace actuar, que da un poquito más de lo que se debería de dar en la creatividad humana o pues es una gran manifestación, porque a veces ahí es donde surgen los inventos. Pues yo me quedo pensando, bueno, yo no puedo ir recogiendo todo lo que van dejando tirado, pero vamos a ver, ¿qué puedo hacer? Y entonces aquí entran algunos inventos importantes, ¿verdad? Que las personas viendo la manera de facilitar, está hablando de eso, de la creatividad humana, que ahí Dios se va manifestando, pero tristemente nosotros lo dejamos ahí en la inteligencia del hombre. El hombre tiene límites en esta acción transformadora, o sea, no lo puede hacer todo. La vocación del cristiano es la santidad en todo momento de su vida, en la primavera de la juventud, en la plenitud del verano, de la edad madura y después en el otoño, en el invierno de la vejez y por último a la hora de la muerte.
Entonces, yo creo que esto que dijo Juan Pablo II, pues él fue el mejor ejemplo de eso, ¿verdad? Porque lo vimos en todo momento actuar, ser coherente, y es una perfección objetiva del sujeto y de la razón. Es algo que podemos argumentar, porque realmente es una coherencia que se va caminando a lo largo del tiempo, del tiempo de nuestro tiempo, de nuestras edades. Esa perfección se va volviendo objetiva en la medida que voy entendiendo ese proceso que Dios quiere y que se logra hasta saber, hasta el final, hasta en la trascendencia. Dios quiere la bienaventuranza de la criatura en cuanto que es una participación de la bondad divina. Es decir, en la medida en que voy descubriendo esa bondad y esa ternura y esa cercanía y esa solidaridad de Dios, que si no lo puedo entender en el Antiguo Testamento por la trascendencia, lo entiendo por Jesús, por la inmanencia, porque se hace humano. Entonces, en la medida que yo voy entendiendo eso, yo voy participando de esa bondad divina. Y esa bondad divina se refleja en el perdón, se refleja en muchos esfuerzos humanos que se van haciendo, ¿verdad? No para que la gente lo mire o lo agradezca, sino porque voy entendiendo esa bondad de Dios que se esparce en la vida, ¿verdad? Y entonces la finalidad al fin es el amor, que es lo que nunca va a terminar, la fe se va a acabar, la esperanza también, pero el amor es la que persiste hasta siempre, puesto que ella es digna de ser difundida. Entonces, cuando hacemos cualquier acto, pues no lo hacemos ni porque lo podamos hacer o no lo podamos hacer, o porque sea sí o porque sea no, sino porque sabemos cuál es el origen de esa acción, que si es Dios, no hay pérdida, ¿verdad? Ahora, si hay otros elementos ahí que entran, pues ya será de que nosotros lo veamos. El fin de la creación es la plenitud de esa bondad divina, en cuanto recibida y en cuanto orientada naturalmente a conseguir esa plenitud. Cualquier cosa que nosotros hagamos a favor de lo que Dios ha hecho y ha dado, siempre va a estar muy bien. Fuego y calor, bendecida al Señor. Fríos y heladas, bendecida al Señor. Témpanos de hielo, bendecida al Señor. Todo bendice al Señor. La finalidad del Creador es la manifestación y la comunicación de su propia finalidad. Y nuestra finalidad, la finalidad del mundo, es la alabanza de las criaturas racionales. Pero esa alabanza no se queda solo de diente a labio, es algo que va pues cuidando, que es justamente la reflexión del Papa Francisco, ¿verdad? Es cuidando la casa, es limpiando la casa, es protegiendo la casa, es viendo. En mi cuadrito, ¿verdad? No necesito ser alcalde o presidente, es en mi entorno, en mi cuadro. La Trinidad y la creación, si el Padre genera al Hijo y el Hijo es engendrado por el Padre y el Espíritu es expirado por el Padre y el Hijo, todo acto intelectivo, o sea, de la inteligencia o de la razón, o volitivo de la voluntad de alguna de las personas de la Santísima Trinidad implica a las otras dos. Es decir, que todos los actos de Dios son actos trinos. Eso ya lo vimos, tanto intelectual, razonal, como de la voluntad, ¿verdad? Son acciones trinas. Esto es importante, sobre todo, como decimos, en nuestra práctica piadosa. El misterio de la creación enciende la confianza en Dios. Si Dios me creó, Él me va a cuidar como a su obra, con celo y con amor, como se cuida la obra más preciosa. Dios es providencia en cuanto prevé un fin para el hombre y en cuanto lo provee. O sea, le prevé un fin, pero le provee los medios para alcanzarlo.
Si Dios me creó y quiso que empezara a existir, me acompañará siempre. Siempre, en la hora de la muerte, en la hora de la enfermedad, en la hora de la incertidumbre, estará ahí. Entonces, lo lógico sería que tuviera confianza absoluta en Él, ¿no? Porque es mi creador, es el Señor. Es como cuando se nos descompone un carro que lo llevamos a donde lo hicieron, ¿verdad? Dice, es mejor no llevarlo a cualquier mecánico, hay que llevarlo a donde se compró, porque ahí saben de dónde es algo parecido. Así es que esto es, nos queda ya un minutito para entrar al otro curso y cualquier cosa, Quisiera comentar algo. dime. Mira, yo creo que mucho de lo que no hacemos respecto a cuidar la naturaleza es un tema de educación. En Oriente, todos limpian, todos recogen, todos dejan limpia la calle, su colegio, ya no digamos limpiar el salón de clases. Todo yo creo que es un tema de educación, por Sí. la falta de apreciación de lo que es la casa que Dios nos dio. Sí, yo pienso lo mismo, porque yo recuerdo antes cuando pues vivía en el centro, yo recuerdo que cada gente, cada casa salían a barrer su acera, la parte del abajo de la acera, pues no es que barría toda la cuadra, pero todo el mundo haciendo eso, pues la cuadra se mantenía nítida. Pero no lo hacía solo en la mañana, en la tarde, sino que si alguien entraba y decía allá afuera, tal cosa pasó, hay que limpiar. Y si había algo que habían botado, salían a lavar y todo. Ahora yo creo que como se paga administración en casi todos los condominios, ¿verdad? Entonces, lo tienen que hacer otra gente. Fíjense lo que pasa. Entonces ya las personas no se encargan de limpiar su pedacito afuera, ¿verdad? Porque eso lo tiene que hacer administración, ¿no? Entonces, así pasa. Yo recuerdo incluso cuando pasan las procesiones y que hacen las alfombras, pues sí, pasa la municipalidad, pero generalmente en el centro las personas salen a barrer, a recoger y quitan y lavan, pero eso yo lo veo en el centro. Lo he visto y lo sigo viendo todavía en algunos lugares. Pero en otros lugares, pues ya se paga para que lo hagan otros y ya si no lo hacen, se reclama, ¿verdad? Entonces, es tema de educación, ciertamente, Susi. Así es que feliz fin de semana. Nos vemos dentro de 8 días, primero Nos Dios. vemos la otra semana, primero Dios. Ya con la sesión 3, el hombre, imagen y semejanza de Dios. Nos vemos. Me Hasta imagino pronto. terminar de leer la lección, porque ahí hay resumen del catecismo. Hay mucho material, sí, para Hay actualizar bastante el tema. material. Hay cantidad. Pero ese material ustedes lo tienen. Yo no lo tengo todo porque a mí me dan uno diferente que a ustedes. ¿O tenemos el mismo? Como que yo no encontré. Yo tengo el manual del alumno. Es que hay 2 manuales y a veces a mí me dan uno y a ustedes les dan otro. Este dice manual del alumno también. Sí, es el manual del alumno. Entonces es el mismo. Es el mismo. Ujú. Bueno, feliz fin de semana entonces. Gracias igualmente. Gracias. Gracias.